Buenas, bienvenidos al episodio número 10 de Levantando la Perdiz. Yo soy Carola Urdangarín y ustedes ya saben que acá con APRESID ponemos los temas sobre la mesa. Nos metemos en temas a fondo, aprendemos un montón, siempre de la mano de los especialistas. Ahora les voy a presentar a los especialistas de hoy. Yo no les voy a hablar del tema, pero vamos a hablar de suelos, de la salud de los suelos. Es bastante amplio, es bastante abstracto y requiere de mucha atención. Así que vamos a ponerle atención a lo que nos digan nuestros especialistas de hoy. Los vamos a invitar a todos ustedes a que vayan a la web de apresid.org.ar a leer la revista de APRESID que sale todos los meses, que tiene también contenido técnico con los especialistas, insisto, ahí no escribimos nosotros los periodistas tanto, hablan los especialistas, se habla de las decisiones que tienen y que quieren tomar los productores agropecuarios, así que invitadísimos también al canal de Spotify, APRESID, y a seguir todos los contenidos en el canal de YouTube de APRESID. Mis invitados son ellos, se los voy a presentar. Estamos con Marcelo Arriola, que es ingeniero agrónomo, es asesor, además, es socio de APRESID y además integra la comisión directiva. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. ¿Primera vez en streaming? Primera vez en streaming. ¿Nervios? No, ya está, Sí, ya fue todo. Ya estamos jugados acá, así que nos pegaremos. Excelente, bienvenido. Esteban Ciarlo, también es ingeniero agrónomo, como casi todos mis invitados de Levantando la Perdiz, responsable técnico de fertilizar. Bienvenido. Muchas gracias, Carola. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, un gusto estar acá. Casi te diré que vas a ser el encargado de cebar el mate. Bueno, si la cuestión técnica me lo permite, no sé. Te lo van a permitir. Bueno. Y Aide Steinbach, ¿está bien? Perfecto. ¿Le pegué? Perfecto. Bien. También es ingeniera agrónoma. Está trabajando en la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes y en el Departamento de Ingeniería Agrícola y Uso de la Tierra de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Exactamente. Bienvenida. Gracias. Y gracias. ¿También primera vez en streaming? La primera vez en streaming. Pero sin nervios, sin todo eso. Ustedes vamos a dan ver. clase adelante de un montón de gente. Sí. Después de eso ya está, ya fue todo. Vamos a hablar de los suelos, pero antes les voy a hacer 3 aclaraciones. Hay 3 cosas que acá están prohibidas. Upa. Así venimos. Bien. Un poco de miedo. Sí, así arrancamos. Una es mentir, no me mientan, No, eso está bien. intentémoslo, aunque sea. La otra es la solemnidad, esto es una charla, nos interrumpimos todos, casi hagan de cuenta que no estoy. Bueno. Pueden charlar también entre ustedes, no me esperen a mí para nada. La tercera cosa es, está prohibido decirme Carolina. Mi nombre es Carola. No. Claro. Me suele pasar, ya soy como los Bien. perros de barrio, del pueblo, pero si me dicen Carola, mucho mejor. Arrancamos. Primero, obvio, les agradecemos a nuestros sponsors, a Volkswagen y a Banco Macro, que además nos provee de el bendito mate, que va a cebar Esteban. mi compañero Esteban. Vamos a arrancar hablando de salud de suelo. Quiero definirlo tipo diccionario. ¿Qué es la salud de suelo? ¿Quién levanta la mano para arrancar? La profesora. La profe. A ver, Aide. Bueno, podríamos definir la salud del suelo como la capacidad del suelo de funcionar Sí. como un ecosistema vital para Ujú. sostener las plantas, los animales Ujú. y los seres vivos. Todo lo que tenga que pasar y los ahí. humanos. Bien, excelente. ¿De qué tienen alguna definición? ¿Tienen algo para sumar a la definición o están de acuerdo? No, está bien. Están La de parte de acuerdo. funciones está bueno hacer un poco de hincapié en eso que dice Aide. A ver, hagamos. El suelo tiene muchas funciones. Y que el suelo tenga determinada sanidad, Sí. habla un poco de la capacidad que tiene para completar esas funciones que a los seres humanos nos interesan. ¿Cuáles son? La principal es producir alimentos, Sí. por eso estamos acá, producir la yerba mate, los alimentos en general. Pero después tiene muchísimas otras funciones el suelo, como por ejemplo ser el lugar donde queremos meter el carbono que nos sobra en la atmósfera. Ok. ¿No es cierto? Temón. Entonces, Hartos días. temoso que seguramente habrán tenido varios levantando Tuvimos la perdiz episodios, sí, claro. del carbono y de la atmósfera. Bueno, Sí. el suelo es uno de los lugares donde podemos ir a meter eso. Bueno, la salud del suelo, como dice Aide, me parece que apuntarle a que siga cumpliendo las funciones que los seres humanos y que los ecosistemas en general funcionan. Hay una cosa que se llama una salud, que es Sí. la salud de todos los individuos, y podemos meterlo al suelo también en ese concepto de una salud. Suelo sano, plantas sanas, animales sanos, humanos sanos. Bien, porque uno lo asocia a un montón de cosas, a la salud humana, a la ganadería, siempre se usa para eso, pero sumamos el suelo en una salud, lo incluye. Sí, no me quiero explayar mucho en eso, pero hay un montón de, digamos, de asociaciones entre Que entran. el suelo y la salud. Ok. Pero estoy hablando demasiado y no te quiero. ¿Qué dice un asesor sobre el concepto salud del suelo?
Salud de suelo. En realidad, ya yendo a producción de alimentos, porque Sí. como bien decía Esteban, está asociado a otras funciones. Filtrar el agua, por ejemplo, calidad del agua, es parte de sumidero de carbono, cantidades de propiedades que tiene el suelo. Pero ya yendo a la producción, a mí me gusta cuando se piensa en esa salud de suelos, en las mejoras en propiedades físicas, químicas y biológicas. Ok. Y aquello que Ratan Lal muestra siempre en ese paper del 2011, en el cual la conjunción de esas propiedades físicas, químicas y biológicas están dadas sobre la materia orgánica del suelo. No que nosotros lo vemos como carbono del suelo, pero mientras uno pueda mantener esos niveles de materia orgánica en el suelo, las propiedades físicas, químicas y biológicas de nuestros suelos van a ser buenas, por ende vamos a poder seguir produciendo buenos y mejores alimentos. Ok, ¿nos contás de quién hablas? Ya que estamos por ahí, alguien no lo conoce. Sé que estuvo hace poquito además en Buenos Aires, en el Congreso APRESID, y que es un figurón para todos los que laburan en esto, pero ¿me hacías un paréntesis? En varios congresos ya nos Sí. acompañó, y en este congreso siempre nos termina para mí moviendo la estantería, porque desde la producción agropecuaria nos olvidamos un poquitito del suelo. Sí. Y nos olvidamos de funciones, como bien decía Esteban, ecológicas, y la importancia que tienen esas funciones en el suelo, que es para el universo y no solamente para nosotros producir alimentos. Y Ratan Lal siempre nos va corriendo y nos va llevando a que miremos un sistema en el cual el suelo es muy, pero muy importante, ¿no? Hay otra forma de producir alimentos sin claro. suelo, que uno puede considerar que es la hidroponía, es decir, Sí. se puede producir alimentos sin suelos, pero bueno, serían unos alimentos un poco más caros, y tal vez si hoy una parte de la población no puede acceder a los alimentos por un tema económico, si todo sería por hidroponía, muchos más nos quedaríamos afuera de esa alimentación. Así que los suelos tienen esa capacidad de producir alimentos para nosotros, o dejarnos producir alimentos, y por eso es tan importante, ¿no? Y Ratan Lal siempre nos lleva a la parte ecológica de los suelos, que a mí me encanta y nos hace pensar distinto, ¿no? Y en esta idea de no pensar que somos un usuario, Sí. un usuario en un cortito tiempo del suelo, si uno piensa en la cantidad de millones de años en la evolución del Claro, suelo. ¿cuántos años puede producir Y una nosotros persona? pensemos nosotros en cualquiera de nosotros ha tenido 40 ese libro de las 40 campañas, ¿no? 40 campañas agrícolas, con suerte, desde Sí. que uno se recibe hasta que se jubila a los 65, 40 campañas, nada más, influyendo en esos suelos, y en una etapa muy cortita. Y Ratan Lal me parece que en este concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, en esos tres ejes, está siempre pensando en que no solamente tenemos que recibir suelos, sino que entregar los suelos mejor que lo que los recibimos, ¿no? Hay una Y ese frase medio concepto- famosa de que el suelo no es una herencia, algo así, sino un Exacto. préstamo de nuestros hijos. Exactamente. Es un préstamo de generaciones que hoy no están en la discusión, ¿no? Claro, claro. Pensaba en esto, te escuchaba decir, nos olvidamos por un tiempo, por mucho tiempo, de los suelos. Quiero hacer un doble clic ahí. De las 40, ¿cuántas campañas llevas vos, por ejemplo, de las 40 que sentís que te tocan? 26 26 campañas. ¿En las 26 pensaste los suelos de la misma manera? ¿Qué es eso de olvidarnos, de habernos olvidado de los suelos? Sí, te cuento. Yo tengo una visión muy ecológica Desde siempre. del sistema de producción, lo que me hizo a mis 10 años de carrera pensar en dejar la agronomía, ¿no? Ah, Porque estaba casi en contramano. Piensen ustedes en un sistema absolutamente soquizado, en el cual producíamos soja, no sé si producíamos soja, claro. con 10 litros de algún producto conocido, porque era resistente la soja a ese producto, a glifosato, Ujú. y con un ingeniero cada 4.000 hectáreas y grandes pools y un sistema absolutamente simplificado, ¿no? Pusimos los suelos en una olla a presión. Yo digo que lo pusimos en una olla a presión, en algún momento esa presión explota, Sí, claro. y eso no es sostenible, y hoy nos damos cuenta. Pero en ese momento era muy difícil, y pensar la agronomía desde abajo de la maceta era muy difícil, pensar un servicio ecosistémico era muy difícil, pensar en carbono de suelo era inexistente, incluso pensar en que estamos viviendo problemas que eran erosión fuertemente, también era difícil, porque se ganaba todos los años
un gran margen bruto y eso hacía que todos íbamos para adelante. Y eso Así mandaba. que eso un día en una reunión que ya salgo. Tranquilo. Un día en una Me gusta reunión esta historia del que fue casi no es agrónomo. un día en una reunión en la cual estaban varias personas, salimos con la idea de que íbamos a hacer un 70% soja, un 25% trigo soja y un 5% maíz. Ok. Y la decisión fue del contador porque el margen bruto era de la soja. Y ese día dije, ¿para qué estudiar agronomía? Y allí estuve a punto casi de irme. Después, bueno, las cosas fueron cambiando y uno se va acomodando y hoy estoy feliz porque creo que estamos viviendo un cambio. No lo vimos, pero estamos viviendo un cambio. Ya cambio generacional, a lo mejor, o los mismos que estamos en esta generación, algunos van cambiando y ya estamos pensando en que esto que vos decías, el suelo, es un préstamo que nos hicieron las generaciones futuras, los que hoy no están en esta mesa, pero van a estar y al que le tenemos que entregar buenos suelos. Y eso te pone la cosa linda, porque te pone agronomía. Claro. Y entender que Te obliga a hacer levantar la vara. cultivo no es lo mismo en Gancedo, en Pigüé o en Pergamino, ¿no? Y así se pone la cosa más linda. Pero además, en esta relación ganar-ganar, que antes parecía que había una relación ganar-ganar, porque decía, pero escúchame, la agronomía funciona, hay un ganar-ganar, hay alguien que alquila los campos, le va bien, otra persona, el inquilino le va bien, el que alquila le va bien, Sí. pero no había, en ese ganar-ganar faltaba alguien y faltaban los suelos, y los suelos fueron perdiendo un poquitito en ese momento, y hoy hay cantidades de datos que nos muestran de trabajo de que ese carbono que se fue cayendo y fueron probando problemas de erosión y demás, y se quedó un poquito relegada la sostenibilidad o la sustentabilidad, si se quiere, ambiental, y hoy está fuertemente arriba de la mesa, así que nos pone contentos y nos pone a los que tenemos ganas de amar el suelo en otra situación. Bien, hoy no tenés ganas de dejar la agronomía, ni mucho menos. No, ¿Te recuperamos? Hoy estoy feliz. Bien, bien. Esteban, ¿vos te acordás la primera vez que empezaste a pensar o a sentir que la salud de los suelos era un tema de verdad importante en la agronomía? Yo tengo alguna pequeña tendencia, un vicio, que soy profesor de suelos desde que me recibí. ¿Lo llamamos vicio a eso? Y una tendencia, poner, Okay. una tendencia a pensar mucho en el suelo. Entonces, quizás... ¿Desde que te recibiste? Sí, antes de recibirme en realidad. O sea, terminé la materia y me quedé. O sea, hace más de 25 años. Hace mucho. Y entonces como que medio que mi experiencia profesional fue conociendo el suelo. Entonces, quizás es un poco distinta la experiencia de Marcelo y de la mayoría de los profesionales que salen y tienen otras exigencias y no pueden mirar tanto al suelo porque tienen un contador atrás que le está diciendo, mira el número, no me mires el suelo. Pero ahí era más remado, si querés ser tema. Sí, por supuesto. Vos pensás que esto sería... Yo entré en la cátedra en el 98, 99. Ok. Digamos, ni siquiera la siembra directa era el momento de mayor difusión. Sí, no. Nuestra generación atravesó el cambio de ese primer granito que fue la aparición de la siembra directa, que un poco le cambió la cabeza a todo el mundo, en el sentido, la siembra directa fue una práctica que, más allá de los resultados productivos, le generó un montón de beneficios ambientales al sistema. Y eso fue un cambio de mirada, porque sí, bueno, ahora ya no miro solo lo productivo, o mirando lo productivo resuelvo un problema ambiental. Y ese fue el primer puntapié, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, ahí arrancó. Después hay otras prácticas que se van difundiendo, quizás no con la velocidad de la siembra directa, pero que se van armando de manera de unir esos dos mundos, ¿no? De lo productivo y lo ambiental. Está buenísimo que este sea el momento. Falta mucho todavía, porque si querés podemos hablar de todo lo que nos falta. Obvio. Pero estamos en el camino de donde la mayoría del sector tiene muy claramente que lo productivo y lo ambiental van de la mano y no chocan casi nunca. O sea, la agricultura es una de las pocas industrias donde hacer las cosas bien productivamente genera más beneficios ambientales que problemas. ¿Viste? A la diferencia de la mayoría de las otras industrias, porque la mayoría de las otras industrias eficiencia y ambiente, son emisoras netas, todas, porque no hacen fotosíntesis, básicamente. La gran diferencia de nuestra industria... Captura. O sea, hay el carbono que está sacando. Entonces, de alguna manera, compensa. Entonces, bueno, tenemos esa suerte. Bueno, estamos en el camino ese. Hay que trabajar mucho todavía. Bien. En el sentido de terminar de refinar, digamos, cómo esa salud del suelo nos lleva tiempo, ¿no? Bien, que nos todavía dure. no tenemos todo ganado. O cómo hacemos más fotosíntesis. O cómo hacemos más fotosíntesis. O sea, ¿siempre se puede hacer más fotosíntesis?
Yo no soy fisiólogo, pero entiendo que todavía tenemos una gran brecha. Solo sí. con salir a la ruta en julio y ver los campos Sí. secos, absolutamente Sí. en barbecho, en descanso, como dicen Sí. algunos, nos damos cuenta que Ahí podría haber estamos perdiendo un gran fotosíntesis. potencial Bien. de que haya fotosíntesis. Quiero volver a aquella definición de salud del suelo y pensar qué compone la salud del suelo. Digo, no sé, yo para saber si estoy bien me hago un análisis de sangre y sé más o menos qué valores tienen que estar cerquita o no pasarse. Tal cual. ¿Cómo componemos la salud del suelo? Bueno, la salud del suelo es decir, o hay indicadores, ¿no? Sí. Y de hecho, están todo el tiempo estos indicadores en el tapete, evaluando cuál es el mejor o cuál es el peor. Ujú. Y el indicador por excelencia, como decía Marcelo y acá también Esteban, es el carbono. Bien. Y bueno, y después tenemos otros indicadores. ¿Qué nos dice el carbono? Y el carbono te dice, es decir, el contenido de carbono de un suelo depende de un montón de cosas, Ujú. pero y depende básicamente, es decir, el contenido original de carbono del suelo está asociado al sitio, ¿no? Al clima, al material original que le dio origen y la vegetación que creció ahí, la topografía, etcétera, etcétera. Bien. Entonces hay lugares que tienen más posibilidad de tener capacidad de almacenar carbono, otros que tienen menos posibilidad de almacenar carbono, y entonces tenemos un valor de referencia, y sobre eso uno puede ver, como decís vos, nosotros somos medios médicos, porque Sí, son médicos. nos pasamos todo el tiempo haciendo diagnóstico de estas propiedades, ¿no? Del carbono, el contenido de carbono, y bueno, ahí ves, bueno, estoy por debajo, por arriba. Por arriba Carbono, difícil, entonces. por arriba difícil, Claro, porque como decía no suele Marcelo, pasar. todavía tenemos barbechos y entonces eso complica. Después tenemos otras medidas, como son medidas de física de suelos, que Ujú. también en el grupo trabajamos mucho también con Esteban, de evaluar de lo que se llama densidad aparente, que te da una idea de la compactación de los suelos. Ujú. Lo que es medidas nutricionales, ¿no? Por ejemplo, el fósforo extractable. Bien. ¿Sí? Y todo esto se mide El con un pH. análisis. Con análisis, sí. Como yo me saco sangre, ustedes analizan el vamos suelo. al campo, a los lotes, ¿sí? Del 1 al 10, Ten- ¿cuánto les gusta hacer eso? Sé que es 10. como un momentazo, 10, ¿no? 10, Sí. 10. Es un súper 10. 10. Me gusta. 10, ¿Cada cuánto porque lo nosotros hacen? tenemos diversidad de actividades, ¿no? Porque creo que, no sé, todos los que estamos acá Sí. hemos trabajado en laboratorio, en escritorio y a campo. ¿Y la parte más Entonces, divertida? Y a mí la parte del campo. ¿Te gusta el Me campo? encanta. Bien. De hecho, todo el tiempo estoy tratando de ver cómo meter, Quiero una salidita cómo al meter la campo. mano. Sí. Bueno, y entonces volviendo Sí. a lo que es el diagnóstico, funcionamos, como te decía, como médicos, chequeando estas propiedades, ¿no? El pH es una medida brutal, Ok. porque da un montón de información a un bajo costo. Sí. Sabiendo cómo es mi suelo, ¿podemos ponerlo en esos términos? Soy el dueño de un campo, hago un análisis de suelo, mido todas estas variables y sé cómo es mi suelo. ¿Qué tantas decisiones se pueden modificar en función de eso? Decisiones en función del Decisiones manejo, productivas, sí, de manejo. Y bueno, Todas. Todas las que Todas se te dependen ocurren. del Todas. suelo. Todas las que Vos se te ocurren. necesitas saber cómo es tu suelo. Sí. Sí, y tu suelo obviamente está ubicado en un lugar, Ujú. un clima. Y Encima bueno, la y hay Argentina es cosas. re diversa. Exactamente, muy diversa, muy diversa. Y bueno, también está lo social, ¿no? Que ahora estamos. A ver. Y lo social, es decir, lo productivo debería estar relacionado con lo social. ¿A qué nos Nosotros- referimos con lo social? De saber qué necesidades, de cumplir las necesidades básicas de la población, ¿no? Es decir, cumplamos las necesidades básicas acá, después el excedente nosotros producimos alimentos para 10, no sé. Hay mitos ahí, ¿viste? Para cuánta gente podemos producir alimentos, pero producimos No sé, para un somos montón. 40 y pico millones de personas Sí. y producimos para 400.000 millones de personas. Entonces, tenemos excedente, tenemos posibilidad el tema, bueno, estamos en un contexto global donde hay otras decisiones, es decir, no hacemos lo que queremos siempre, No, claro. ¿no? A veces te dice que hacer el contador.
Claro, entonces capaz ese es el máximo problema, me parece, para la cuestión social. Bien, y desde el punto de vista ¿vos trabajás con productores como asesor? Yo trabajo con productores. En Pergamino. En Pergamino, y en otros lugares. Entre Ríos, en Santa Fe y en Uruguay. Sí. O sea que tenés climas y ambientes distintos. Muy distintos, sí. ¿Y cómo se trabaja esto con los productores? Porque vos decías, por mucho tiempo nos olvidamos del tema de la salud de los suelos, o ni siquiera nos habíamos dado cuenta que podía ser un tema. Pienso en la cabeza de los productores, muchas veces productores chicos que tampoco se hacen grandes preguntas por distintas cuestiones, desde necesidad hasta tener 1000 urgencias, y Argentina, que es un concepto en sí mismo. Pero digo, ¿cómo se entra con el tema? No ahora, imagino que ahora es un tema para todo el mundo, pero ¿cómo se entró con el tema para gente que no lo tenía sobre la mesa? Lo primero que es extraordinario es entender que el productor agropecuario argentino no es el productor agropecuario del mundo. Está un poquito más adelantado. Sí. Muchísimo más adelantado, más allá de que ya sabemos la capacidad de adaptación que tiene el productor agropecuario argentino, ¿no? Se ha adaptado a grandes cambios en estos últimos tiempos. Y es muy permeable a cambios. Okay. Acá hay un pequeño chiste que en estos procesos, como para poder aumentar carbono y como plantear lo que bien decía Aide, como ese carbono, pensando en la salud de los suelos que termina condicionando propiedades físicas, químicas y biológicas. Cuando uno mira el carbono, el proceso para construcción de carbono es muy lento, ¿no? Las velocidades son absolutamente distintas, de construcción y destrucción son dos velocidades absolutamente distintas. Yo sé que a muchos no les gusta que se hable de destrucción, pero verdaderamente hay una mineralización de la materia orgánica que uno la puede acelerar con algunas grandes labranzas, etc. Y lo primero que le costó al productor, incluso cuando estaba a la directa, si uno piensa en un campo, hacer labranza versus no labranza en un año, obviamente un lote con labranza va a rendir más, va a tener más rinde. ¿Por qué? Porque hay un cambio en esa inmovilización y mineralización en ese equilibrio que hay en los suelos, y al hacer una gran inyección de oxígeno en nuestros suelos, hay una combustión de esa materia orgánica, una pérdida de materia orgánica, liberación de nutrientes, y esos nutrientes son producidos por un cultivo. Así que claramente eso sucede. Ahora, en la construcción es un proceso muy lento. Y eso, que el proceso sea muy lento, a cualquier productor vos le recomendás este vaso que le va a mejorar y automáticamente lo compra. Es muy permeable a los cambios. Pero en este caso es ver para creer y se lleva tiempo, ¿no? Y el tiempo de construcción es larga, y creo que eso es una de las pequeñas cosas. La directa uno puede pensar que entró, pero la directa es una tecnología de procesos. ¿Y por qué entró tan rápido? Bueno, pero precisamente porque en ese momento nos hacía ahorrar gasoil, por ejemplo. Claro. Entonces automáticamente ganaba menos y encima le iba mejor a mi suelo, no lo dudo. Ahora, cuando uno piensa en procesos en los cuales puedo aumentar carbono, tengo incluso inmovilización de nutrientes, porque voy a tener que poner más nutrientes que van a quedar inmovilizados en aquel carbono, en aquellas estructuras carbonadas que forman parte de la materia orgánica, entonces voy a tener que invertir más. En esas que se necesita tiempo, allí es un poquito más lento, ¿no? Pero hoy ya ha avanzado muchísimo. Antes los cultivos de servicio, por ejemplo, para aumentar carbono se pensaban como un costo. Hoy ya hay muchos que lo están viendo como una inversión, entendiendo que el rendimiento, si uno piensa el rendimiento de un cultivo, más del 95% tiene que ver con el agua y el aire, no con los nutrientes. Obviamente que para que lleguen los nutrientes necesitan del agua, sí, claro. Pero fíjate vos que para que haya agua y haya aire en nuestro suelo, lo que tiene que suceder es que haya poros. Y los poros no se compran. ¿Cuántos de nosotros vamos a una agronomía a comprar poros? Entonces tal vez porque no se compran, uno no los cuantifica. Okay. Y la urea sí, porque decimos, este cultivo de servicio, ¿cuánto nitrógeno me da? Entonces son tantos dólares versus la urea. Y es una entrada anual, una tecnología de insumos, es algo anual que yo le doy a mi productor, lo asesoro, le digo, esto te va a incrementar el rinde y va a ser más barato, y eso lo toma. Las tecnologías de proceso llevan tiempo y
pero construyen porosidad, por ejemplo, en este carbono. Y eso para mí es importante entender que hay muchas cosas que no vemos y es los poros y nos olvidamos mucho tiempo y son los que más inciden en el rinde de los cultivos, ¿no? Y para tener porosidad hay que tener carbono y eso hay que esperar un poquitito. La solución no es anual, sino que es un proceso que lleva tiempo. Ok, lo podemos poner como una especie de limitante, entonces. Lo podemos poner como una especie de limitante. Hace muchos años en APRESID había un dicho que se trataba de hacer ese paralelismo entre el carbono para la construcción y destrucción con un avión, ¿no? La construcción de un avión lleva mucha ingeniería, mucho tiempo y muchas cabezas pensando en poner un avión a 12.000 metros de altura, 12 horas arriba del Pacífico para que llegue a Europa, ¿no? Destruirlo, ya sabemos. Alguien con un fosforito y malas intenciones. Digo, eso sería entender que tenemos que pensar en construir el avión para que el avión no para nosotros, no de vuelta. Bien, me voy a subir a esto que dice Marcelo de qué se construyó hasta acá. ¿Me ayudás a entender qué aprendimos, qué mejoramos de la salud del suelo de aquella época de la soja resistente al glifosato hasta acá? Y después vamos todos a tratar de entender qué es lo que queda en adelante por construir. Pero ¿me ayudás a hacer ese recorrido de cómo mejoramos ya la salud de los suelos? Si es que pasó. Sí, pasó, como acá decía... se puede contradecir a la conductora. Acá no podemos contradecir a Carola. Sí, acá sí. Sin decirle Carolina, le podemos contradecir. Correcto. Lo que decía Marcelo, que los productores son... es distinto a todo el resto del mundo, también son muy diversos los que tenemos adentro. Es verdad. Entonces, decir la salud del suelo, de toda la producción, es como demasiado inclusivo. Tenemos... Ok, generalizar siempre es como un delito. Sí, es como complicado y cuando uno quiere caracterizar la salud del suelo o cómo está el estado de la salud del suelo de un país, es como, bueno, depende de la región, depende... Son cosas que hacemos los periodistas esas. Sí, por supuesto, tiene que haber un resumen, tiene que haber una bajada, uno lo entiende, que tiene que haber una conclusión, si no queda todo en el aire. Pero en eso de que aprendimos... Realmente que las bajadas generalmente son de la ciencia y la academia, trata de acomodar las cosas a la producción, de cómo podemos de esto bajar. Entonces, como empezó Aide a hablar, sabemos un montón de formas de medirlo, la salud del suelo, aprendimos un montón de cómo se mide la salud del suelo. Lo resumieron muy bien Aide y Marcelo, bueno, entre todas las propiedades, todo lo que queremos que haga el suelo, estoy gesticulando, me dijeron que no tenía que gesticular. Se puede. Se puede. Hay una que reúne todas, que es el carbono o la materia orgánica, que son sinónimos para nosotros. O sea, midiendo solo esa cosita, te ayuda a medir los poros, que nadie va a medir, es muy difícil medir poros, y nosotros necesitamos, realmente lo que necesitamos es que haya poros, y bueno, eso es difícil de medir, pero lo tenemos el carbono que nos mide, que haya nutrientes, que haya nitrógeno, que haya azufre, eso no, a veces es difícil de medir, con el carbono lo podemos pescar, la biología de los suelos, que no hablamos nada hasta ahora, que haya muchos microorganismos muy biodiversos. A ver, hagamos ahí un paréntesis. Claro, bueno, ¿Qué ahí hacen los microorganismos? Los microorganismos viven en el suelo, y ahí es uno de los lugares donde más viven. Okay. Bueno, básicamente se alimentan la gran mayoría del carbono. O sea, el carbono es vamos a hablar de carbono como de materia orgánica. Vamos a hablar de materia orgánica mejor. Ok. Para que quede en términos llanos. Famoso MO para los periodistas. MO. Googleamos a ver. ¿Qué será MO? Materia orgánica. Claro. La primera vez lo googleás. Por supuesto. A esta altura ya no, creo que no. A esta altura ya no, menos en esto. Bueno, la materia orgánica. Perdón, me mareé. ¿A dónde íbamos? Estábamos hablando del carbono. De los Entiendo que me ibas está. a hablar del, Sí, bueno, del carbono como la madre. Sí, en realidad es que vos puedes relacionar a casi todas las propiedades con las funciones que vos querés del suelo. Con respecto a los microorganismos, la mayor parte de los microorganismos viven en los suelos. ¿Sí? Es la famosa frase que en una cuchara de microorganismos hay millones y millones, en una cuchara de suelo hay millones de microorganismos. Y el gran alimento para los microorganismos es la materia orgánica. Bien. Básicamente es eso. Entonces, si los microorganismos pudieran hacerlo, se la consumirían toda. Gracias a Dios existen los suelos que tienen una conformación estructural particular que hace que la materia orgánica se acumule. Y un poco eso es lo que permitió la vida en este planeta, ¿no? Que exista una acumulación de materia orgánica en contra o que hayan cambiado las formas de vida. Entonces, en cualquier suelo del mundo vos medís materia orgánica, medís carbono y directamente podés medir la actividad biológica. La abundancia de microorganismos, la capacidad que tienen de funcionar los microorganismos, la funcionalidad de los microorganismos. Entonces, esa medición de carbono o materia orgánica, en el fondo te está dando todas. Si vos podés medir muchas, mejor. Pero ya midiendo esa sola, casi esa sola, la salud del suelo. Es uno de los mejores indicadores. Porque cuando miramos los indicadores, esto que decía Aide, que hay un montón de trabajos, das vueltas en uno, en otro, pones la porosidad, pones pones lo otro, pones yo. Después terminas materia orgánica. Y encima para el sector productivo es muy representativo.
lo tiene incorporado, no es algo que vos tenés que pelear, no tenés que decir, bueno, la nitrogenasa, o no tenés que hablar de una enzima, ¿entendés? Algo sencillo, esto lo entiende perfecto, y más, lo ven los chicos, vos le pones 2 suelos, el chico sabe identificar cuál es el suelo como materia orgánica. Chicos. No, mis chicos no son muy rurales, pero saben lo del color oscuro del suelo de chiquitos. Les enseñan en el jardín de infante, por lo menos. Mira. Claro, más oscuro, pero esto aprendiste algo, Carola, mira hoy. Hoy aprendiste algo. Esto no me lo enseñaron a mí. Bueno, después te vamos a mostrar una foto. Solo a compartir me enseñaron. Exacto, perfecto. Bueno, el color oscuro habla de un suelo con más materia orgánica. Claro. Y es el único elemento que le hace color oscuro a los suelos. Bien. Entonces, mira qué fácil que es determinar la materia orgánica. Y ese indicador, si querés, lo resumimos todo en la materia orgánica. Sí, que no quiere decir que lo otro lo puedas medir y sea bueno en algunos Está casos. claro, es como el que te ayuda a entender muchas otras variables, te sirve y el más representativo. Y a muy bajo costo. Ok. No cuesta nada hacer. Creo que un análisis completo que tiene como muchas cosas más que materia orgánica son, no sé, 40 kilos de maíz por hectárea. O sea, no es nada. Absolutamente no representa nada en el costo de la producción hacer un análisis de suelo. Bien. Después sí charlamos de lo que nos falta, pero... Sí. Pero dejemos, no vayamos todavía a eso, a lo negativo. Hay un desafío. No vayamos al desafío. Hay un campo de acción. Pero eso lo hemos aprendido. Bien, o sea, eso lo hemos aprendido y el indicador de materia orgánica en general mejoró en todos estos años. ¿Te soy sincero o te miento? ¿Qué dije que está prohibido acá? Mentira. No me digas, Carolina, no me mientas, no seas solemne. No, por supuesto que han ido bajando con los años. Ok. Por supuesto que hay situaciones, por eso no quiero generalizar, porque hay situaciones donde se han recompuesto, la siembra directa, por supuesto, acompañó a eso, a que eso no sea tan drástico, porque en el fondo cualquier actividad humana, sobre todo la agricultura, tiende a hacer bajar los niveles de carbono. El problema es cuando eso es indiscriminado, cuando no se mide, cuando nadie tiene idea de lo que está pasando, y lo importante por lo menos es tenerlo medido. Golpear el micrófono es otras cosas que no había que hacer y seguramente acabo de hacer. Perdón, hice todas las que dijiste que no iba a hacer. Te vamos a sacar del episodio. Por favor, edítenme esto. Bueno, eso quizás todavía, viste, es lo que falta. Ok, vamos a lo que falta, entonces, ya que estamos. Vamos al gap, al desafío, a qué estamos haciendo mal, qué podemos hacer mejor. Viste que hay maneras optimistas de decir que nos estamos mandando una cagada. No, igual, realmente ha mejorado mucho. Yo no soy pesimista para nada. Y lo que decía hace un rato de que se encausan con la ciencia ambiental, eso es fundamental, porque nosotros no tenemos que andar mintiendo para nada, sino que simplemente haciendo las cosas bien, generalmente alinean los planetas. Ok. Vamos a ir al desafío, pero antes quiero preguntarles, vieron que hay un concepto que ahora del que ahora hablamos todos, que en algún momento era de un sector, inclusive se lo llamaba ambientalistas, cuando alguien hablaba o ponía sobre la mesa el concepto de cambio climático, era un ambientalista, era parte de alguna organización ambientalista, y ahora en todas partes hablamos de cambio climático. En un asado con amigas se habla del cambio climático, a veces con más conocimiento, a veces con menos, y el campo ya habla un montón de cambio climático. ¿Cómo impacta el cambio climático en la salud de los suelos? ¿Dónde se mete? A ver, no se peleen. Y depende cómo sea el cambio climático. Es decir, el cambio climático está asociado a los aumentos de las temperaturas. Correcto, sí. Y bueno, y ahí impacta en el crecimiento de las plantas. Ok. ¿Lo limita? Lo puede limitar dependiendo el cambio, porque que aumente un poco la temperatura en el sur no es lo mismo que aumente en el norte. Y entonces ahí habrá que ver cómo, es decir, si incrementa los rendimientos, de alguna manera incrementa la productividad, es decir, incrementa lo que vuelve, ¿sí? Yo me llevo grano, pero queda en el suelo los residuos del cultivo, y entonces si aumenta la productividad va a haber más aportes, más entrada de carbono. Ahora, si disminuyen la productividad, es decir, los rendimientos de los cultivos, le dejamos menos al suelo. Vamos para atrás, sí. Okay. Dejamos menos al suelo. Vamos a qué podemos hacer para mejorar la salud de los suelos. Bien, ahí unido a lo que dice Aide, me gusta un paper de Terret en el cual, viste que siempre creemos que Madre Natura va a resolver. Por sí sola. Por sí sola. Entonces, una de las teorías era que al aumentar el dióxido de carbono de la atmósfera y aumentar la temperatura, los procesos iban a capturar más carbonos y se iban a autorregular, ¿no? Y allí lo que me gusta es que no sucede eso. Tenemos que intervenir, ¿no? O cambiar, pero no es un tema del sector agropecuario, creo que tenemos que cambiar como población porque no podemos seguir emitiendo. Y allí lo que me gusta es que en realidad, para terminar esta idea que comentaba Aide, lo que me gusta es que en realidad es una revisión bibliográfica en la cual ve que a medida que aumentaba la concentración de dióxido de carbono en distintos experimentos,
bajaba la cantidad de carbono que se acumulaba. Y allí él después pone el nitrógeno, ¿no? Porque nosotros no estamos pensando hoy en el carbono, y pone el nitrógeno, que el nitrógeno no le hacemos mucho caso porque lo compramos. Claro. Entonces él ve que cuando pone el nitrógeno allí sí empieza, no a capturar más carbono, pero empieza a estabilizarse la cosa. No se sigue perdiendo carbono y sigue metiendo en ese círculo vicioso. O sea, Madre Natura no haría nada con el carbono, y empieza a pensar que el nitrógeno empieza a ser fuerte en este proceso, ¿no? Y digo eso, lo pongo porque nosotros en algún momento en un experimento en la Chacra Pergamino pensamos en que piensen en sistemas ojizados, decíamos, bueno, el problema es que a los suelos le está faltando carbono. Y allí pensamos en la bomba de carbono. Horrorosa, hoy sabemos que es horrorosa, pero en ese momento lo pensamos así, empezamos a hacer trigo, maíz, cebada, sorgo, era carbono, y se destruyó el sistema, porque no podíamos capturar carbono, y ahí es donde hay que poner la cabeza y entender que el carbono es una idea, pero también el nitrógeno empieza a ser fuertemente. Y lo que todavía hemos discutido bastante con varios, que no sabemos bien si está, es que en ese momento creíamos que con nitrógeno ureico lo solucionábamos, y no es así, ¿no? Y cuando pusimos una leguminosa en ese experimento cambió todo terriblemente, y allí empezamos a entender que tenemos que capturar carbono y tenemos que capturar nitrógeno de alguna manera, y allí salió ese concepto de diversidad, o empezamos a pensar en ese concepto de diversidad. Así que creo que tenemos mucho para hacer. Olvidémonos del sector del mundo, digamos, que tiene que bajar emisiones, ¿no? Porque es un compromiso. Sí. El sector agropecuario tiene la suerte, como bien decía Esteban, de estar trabajando con autótrofos o con vegetales, que son los únicos que tienen la capacidad de capturar carbono, y a su vez está trabajando con suelos, que son los mayores sumideros de carbono del mundo. En un momento creíamos que eran los montes, pero no, el mayor sumidero es el suelo de los ecosistemas terrestres. Pensemos que en los mares hay un sumidero, pero también hay un bajo cambio en los niveles de carbono en los océanos. Así que los mayores cambios los tenemos en los ecosistemas terrestres, y entonces el productor agropecuario está trabajando con el mayor sumidero de carbono del mundo, y además tiene la capacidad de capturar. Así que gran compromiso, pero también es algo genial. Si uno lo piensa, uno tiene la capacidad de capturar carbono, que en la atmósfera nos genera un problema, por ser uno de los gases de efecto invernadero, pero también en el suelo, cuando lo metemos en ese gran sumidero de carbono, nos da mejores alimentos. Así que parece que hay un ganar-ganar ahí que no debería ponerse en duda. Ponerse en duda. Ahora, la pregunta es si está tan claro, ¿por qué no arrancamos? Bueno, no lo sé. Y yo creo que es como toda tecnología, uno la piensa, y esas tecnologías tienen una curva sigmoidea, y de vuelta vuelvo a lo mismo, y perdón que sea redundante, pero esa curva sigmoidea les cuesta entrar en exponencialidad, a pesar de entender en esto que bien, creo que no hubo duda cuál está en el centro, ¿no? Nadie le discutió a Ratan Lal, y todos fuimos a que carbono está en esas propiedades físicas, químicas y biológicas, en el centro, y condiciona fuertemente las tres propiedades físicas, químicas y biológicas. Entonces, nadie duda que el carbono tiene que aumentar. ¿Y por qué? Si dudamos, ¿por qué no arrancamos, ¿no? Y creo que es por eso. Es esa tecnología de proceso de que estamos muy acostumbrados a trabajar con tecnologías de insumos. Recién hablábamos con Esteban antes de entrar, y decíamos, si a alguien le va bien o a alguien le va mal, ¿cuál es la primera pregunta? ¿Qué variedad pusiste? Digo, ¿no? No será otra cosa. Digo, una variedad difícilmente pueda subir más el 2 o el 3% de la variedad anterior, que es lo que estamos diciendo, ese salto genético. Sí. Ahora, un suelo muy bueno, en el cual nosotros, si uno piensa en los últimos que entraron en agricultura, como bien decía Esteban, nosotros dejamos una huella, y esa huella la estamos viendo en esa caída de carbono. Acaba de mostrar en el Congreso de APRESID Esteban San Rosas las caídas de carbono del norte. Esteban San Rosas nos mostró la caída de carbono, que todo el mundo muestra esos mapitas tan colorinches y tan lindos, en los cuales vemos cómo se fue poniendo roja la cosa en este último tiempo. Entonces, todos sabemos a dónde tenemos que ir. Creo que no nos falta entender que es un proceso. Estamos trabajando todos en tecnologías de insumos y en tecnología de procesos. Siempre estamos pensando en la variedad. Y si nosotros podríamos sembrar esa variedad en los campos de que tenían 50 toneladas de stock de carbono, que hoy tienen
30, veríamos que ante cualquier régimen de lluvia seguro va a rendir más en esas 50 toneladas de stock de carbono, ¿no? Así que bueno, nada, es tener un poco más de fe, entender la ciencia, ya nos da el norte. Y bueno, no sé si la ciencia del norte y el productor no lo hace, no sé quién está en el medio allí que tiene que llevar bien esa un poco bandera. los asesores, ¿o no? Una vez lo dije contador. en un congreso lo dije, casi me matan. Recibí varios llamados, pero en un congreso esa pregunta me la dijo Rodolfo Gil, que todos lo conocemos a Rodo, y Rodo me dijo, bueno, pero si la ciencia tiene tantas respuestas y el productor no las hace. Y yo no quería responder la pregunta, entonces me dice, Marcelo, te reíste, que me la puedes responder vos, y la tuve que responder, casi me matan, así que hoy no la voy a responder. Nos va a dejar con la intriga. No sé quién está en el medio de tanta ciencia y tan poca tecnología que se esté dando hoy, ¿no? Porque la tecnología de procesos que tenemos que hacer es capturar carbono en el invierno, y el barbecho sabemos que lo tenemos, la siembra directa por sí sola no genera carbono, no aumenta carbono. El aumento de carbono, ya lo sabemos, están los vegetales. Si no hay vegetales, ustedes están un poco en el medio de eso, para mí, y para bien, lo digo. Quiero volver con ustedes también al qué podemos hacer concretamente. Él habla de movernos un poco de la lógica de la tecnología de insumos y pensar en los procesos mucho más. Y ustedes concretamente tendrían algo para sumar a ese qué podemos hacer y cuáles son esos grandes desafíos. Entiendo que vos en algún momento estuviste a punto de hablar de que tengo ganas de decirlo, y que me ves la gana de decirlo. Pero no se olviden de la respuesta, pero hago no es dicotomía entre tecnología e insumos. No, claro, es hacerlas convivir. También ese reto lo tengo. No, ¿por qué vos decís que la tecnología e insumos no sirven? No, son geniales. Claro. Pero nos olvidamos de la de procesos. Si a los procesos le ponemos cariño, los insumos se van a potenciar. Pero no digo que la tecnología... No, es que convivan. No es dicotomía, porque me han retado. No es una o la otra. Claro. Me ven chiquitito y me retan. Y está bien. No, y uniendo los mundos del proceso y el insumo, a ver, tengo las dos cosas que me parece que todavía le faltan a la producción, al sector. Todos tenemos nuestra explicación de por qué, si la ciencia lo sabe. La primera, ya la dejamos ver, es lo barato que es un análisis de suelo y lo poco que se hace, ¿no? ¿Qué tan poco se hace? Mira, nosotros siempre estimamos que es poco. Hace unos años ya el RETA... No te olvides de no mentirme. No te estoy mintiendo y te doy la fuente incluso. Mira, el RETA, que es el sistema de relevamiento de bolsas de cereales, hace de todos los cultivos más importantes. Bueno, nunca se pasan... los cultivos que más se muestrean, ponerse el trigo y la cebada, y a veces el maíz, 30, 40% de los lotes se hacen un análisis de suelo. De ese 30-40%, muchos después ni lo leen, pero incluso la tecnología esta, que es muy barata, que da un montón de información a un costo bastante bajo, estaba siendo poco agotada. Bueno, ahí tenemos una culpa todo por cómo hacemos, cómo la seguimos empujando. Por supuesto que somos muchos que trabajamos hace muchos años en empujarla, bien, pero lleva tiempo, es un sector grande, es un sector diverso. Y la otra cosa atada a este análisis de suelo, que también es el otro sesgo que tengo yo por trabajar en fertilizar, es que lo que dijo bien Marcelo, la frase esta famosa de el suelo no es no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos. En ese préstamo, una de las monedas que tenés son los nutrientes. Que vos los usás y ya se gastan. No son eternos nutrientes. Nosotros estamos muy acostumbrados a que los suelos, sobre todo la región pampeana, a pesar que la Argentina tiene muchas regiones productivas, pero que en la región pampeana se piense un suelo que da todo. Bueno, ahora se piensa eso en el norte, porque de verdad hay un nutriente particular que es el fósforo, que hay un montón, pero es solamente ese. Después todo el resto no es que tienen un montón en el norte. Bueno, Marcelo, que trabaja con productores, lo sabe mejor que yo. Pero bueno, todo ese nutriente que vos estás sacando hoy, que se va en un barco hoy, es un nutriente que a la generación que viene no le va a quedar. Y que vos no lo tenés, si no lo estás midiendo, si vos lo medís y sabés que te estás quedando sin eso, bueno, es tu razonamiento empresarial, perfecto. Los empresarios argentinos, la verdad que son los mejores del mundo, porque claramente en otros países a la producción se la subsidia, acá se la castiga, ¿no? Desde el tema impositivo y en otros sentidos también. Pero acá el empresario realmente es muy bueno, pero le está pasando eso, que los recursos naturales se están deteriorando. El recurso suelo se está deteriorando porque se están perdiendo. Y eso son los famosos mapas que dice Marcelo, que son los mapas de Hernán Rosa, donde vos ves que se pone amarillo, rojo, amarillo, rojo, amarillo, rojo. Nunca. ¿Reponer eso que se va es fertilizar? Hay distintas formas. Marcelo mencionó muy bien poner leguminosas, por ejemplo, para el caso del nitrógeno, que es clave para tal el carbono, eso es claro. Y eso es otra cosa buenísima que dijo Marcelo, que habría que ponerle un cuadrito. Ojo, que si vos le pones un montón de carbono, pero no le pones nitrógeno, el carbono que vos querés guardar,
y por el que te querés que te paguen si tenés un negocio de bono a carbono, no lo vas a poder agarrar. Y eso que pasa con el nitrógeno, quizás el nitrógeno es un elemento un poco distinto, porque como está en el aire, lo podés pescar con muy buenas prácticas agronómicas, como dice Marcelo, con leguminosas, con cultivo de servicio. Eso es una práctica fantástica, porque tenés carbono, nitrógeno, todo junto, raíces. En invierno, hermoso, o sea, mejor imposible. Los otros nutrientes sí, quizás, o hay que fertilizar, o hay que algún abono orgánico o inorgánico. Buscarle la vuelta. La fuente no importa la fuente. Cómo lo pongas vos. La cosa es, se te está yendo, eso no sabemos el fósforo dentro de 100 años cuánto va a valer. Hoy sabemos cuánto vale el fósforo. Las generaciones futuras, ¿cuánto van a pagar el fósforo que se fue hoy? Como te digo fósforo, te digo potasio, te digo calcio, te digo azufre, te digo todos. De Argentina todavía están lejos de la reposición de nutrientes que en otros países es muy alta. En otros países tienen otra realidad económica, completamente cierto. Otra realidad fiscal, completamente cierto. O sea, el productor hace lo que puede. ¿No pero se repone o no se repone lo suficiente por una cuestión económica? Se repone muy, muy poco. Sí. La cuestión de por qué se repone poco es algo en lo que trabajamos todos los días. Y lo intentamos. Estás a esto de salir a evangelizar. Estoy a esto de salir a evangelizar. Pero imagínate que es la discusión que tenemos diariamente en fertilizar. Sí, me imagino. ¿Por qué no, si ya está, si el cuadrado es cuadrado, por qué le buscamos que sea circular? Bueno, hay un montón de causas, ¿viste? La primera, decir, bueno, el fertilizante es caro. La primera respuesta. Después, bueno, si uno mira, es verdad, a veces el fertilizante está más caro, a veces no. A veces alguna gente un poco mira la relación insumo-producto, cuánto vale el grano, cuánto vale el fertilizante, que es lo que está bien. Eso lo tenés que complementar cuánto te devuelve, porque lo que bien decía Marcelo, a veces uno se vuelve loco por la variedad o el híbrido que usa, cuando el salto en ganancia es poquito, y si le pones 20 kilos más de fósforo o 30 kilos más de nitrógeno, te hace así, te dispara. Y a veces también lo que pasa con esto es que hay un lucro cesante que no se ve, ¿no? Y eso es la gran diferencia con la protección de los cultivos, con los herbicidas, con los insecticidas. Vos tienes el yuyo ahí, lo ves, y el productor no hay nada que odie más que llegar a la tranquera a ver el yuyo. Si lo saca, es efectivo. Lo odia el yuyo. En cambio, el lucro cesante que se está perdiendo, muchas veces por no poner el suficiente nitrógeno, porque estamos con brechas de rendimiento, no es que estamos muy atrás de lo que podríamos, ¿no? Y eso a veces hay un lucro cesante que el productor no le puede decir, me rindió, económicamente me sirvió. Ahora, lo que sí te pasa, y con eso ya termino para no hacértela muy larga, es cuando ves productores que trabajan bien en el sentido de cuidar la salud del suelo, exactamente, si vos solamente te preocupas en cuidar la salud del suelo y tenés al lado un productor que no lo cuida, le va mucho mejor económicamente al que cuida el suelo que al otro. Y eso lo tengo recontra chequeado. ¿Sí? ¿3 fuentes? Más de 3 fuentes, mucho más de 3 fuentes. Okay. Y más, cuando yo era muy joven y empezaba, hacía ensayos, tenía un ensayo en la zona de Porvenir, en el partido de Lincoln, creo que. Sí. Y me acuerdo perfecto, un año y medio de seco, porque eso es lo que tiene también el hacer bien las cosas y cuidar el suelo, que te estabiliza un montón la producción. El otro quizás un año le va re bien porque no le puso nada, no le echó nada y le fue, y después tiene 2 años recontra malos. El otro lo estabiliza para arriba, entonces tiene un negocio mucho más predecible. Bueno, en este lugar de Porvenir me acuerdo perfecto, un año medio de seco, un maíz, pero un año seco, no sé, como el 22, un año muy seco, donde ibas por las rutas, los caminos todos sin maíz, poco maíz, los maíces que habían reventados, un maíz, yo no te explico, tenía la altura de, bueno, los que están viendo esto no lo ven, pero es un lugar muy alto, como es, sabré, unos maíces perfectos, el tipo que venía haciendo siembra directa hace un montón, reponiendo nutrientes hace un montón, tenía un suelo súper cuidado. Y a mí esa imagen no se me borró más, o sea, esa imagen para mí valió más que 1000 palabras. Al lado, alambre mediante un maíz de un campo donde el tipo cuidaba el suelo, donde el productor, cuidaba el suelo, y en otro caso donde el productor no lo cuidaba. ¿Y cómo cambiaba? Y la renta, incluso la rentabilidad, o sea, no es económica la cuestión. Puede ser financiera, que a veces el productor no tenga con qué cubrir, estoy de acuerdo. Eso es lo más difícil en Argentina. Tener la plata para poder hacer lo que vos sabés que está bien. Y en eso, bueno, no es solo el sector productivo que tiene que trabajar, ¿no? Tenemos que trabajar todos. Ni hablar. En que eso no sea así, pero bueno, creo que hay, por lo menos es lo que yo pienso. Me fue muy largo, ¿no? No, me encantó. Ahí está la salud del suelo, ¿no? La salud como las personas, ¿no? Vos tenés el sistema inmune deprimido y bueno, te pescas cualquiera. Ahí vino la sequía y el otro que venía con buena salud la sobrepasó. Total. Como cuando aparece una epidemia, una pandemia, esta ya la vivimos. Si tenías algún problemita, te agarró más débil, y si no. ¿Y querés sumar algo a esto del qué podemos hacer? ¿Sentís que quedó algo afuera? ¿Qué podemos hacer? Es, bueno, esto que estamos haciendo acá,
seguir, es decir, insistir en lo, como decía Esteban, en los análisis de suelo, en insistir en que son, para qué sirven, en usarlos los análisis de suelo. Claro. Tomar decisiones, es decir, sabemos cuánto se lleva, es decir, sabemos cuando cosechamos cultivos, sabemos cuánto fósforo sacamos, sabemos cuánto potasio sacamos, cuánto calcio, cuánto magnesio, sabemos todo eso. Y bueno, si no lo reponemos, eso ya está en China, ¿no? En cualquier otro lado, menos acá. Entonces, sea de alguna manera hay que reponerlo, porque el carbono solo, como decía Marcelo, solito no se hace. Es decir, habrá más en la atmósfera y se podrá fijar más, siempre y cuando existan estos otros nutrientes que colaboren a conformar la materia orgánica. Si no, no. Entonces, por otro lado, tenemos es decir, las tecnologías de proceso. Conocer cómo funciona la fijación biológica, es decir, podríamos funcionar sin fertilizar con nitrógeno. Okay. Tranquilamente. ¿Y hay algo que esté haciendo en particular la academia por esto? Digo, yo sé que se estudia constantemente. Imagino que el gran desafío sigue siendo siempre llegar y que se termine tomando esa decisión. ¿Sigue siendo ese el filtro? ¿Cómo sería entonces? Digo, la academia estudia, presenta resultados, aparecen papers todo el tiempo. ¿Y por qué no llega a donde tiene que llegar? Claro, digo, estimo que el alimentante sigue siendo que se tomen decisiones en base a esos estudios. A ver, ¿cuál es es decir, por qué no se toman decisiones en base a los estudios? Pasa, bueno, como decía Esteban, es una cuestión, creo que lo económico pesa. Ok. ¿Cómo está entramado es decir, hay en el medio, los productores también reciben mucha información de los que venden insumos. Sí. Y entonces capaz que ahí también se podría trabajar mucho, ¿no? Con los que venden insumos, que muchas veces se venden cosas que no son las mejores, o por ejemplo también, bueno, hablando de la salud del suelo, sabemos que nuestras dosis de herbicidas a veces están por exceso, ¿sí? Por no querer ver un yuyo, y capaz hay un desconocimiento ahí que nos llega, que si el yuyo capaz es mejor, preferible que esté el yuyo y usar menos dosis, ¿sí? Porque en definitiva está manteniendo, es carbono que vuelve, esos nutrientes en algún momento el suyo los va a entregar, y entonces, y está cubriendo el suelo, ¿sí? Es decir, uno de los grandes problemas que tuvo la Argentina con la agricultura fue la erosión. Sí, claro. La erosión hídrica y eólica. Y eso con la siembra directa se cerró. Esa llave de salida se cerró. Ahora lo que nos falta es poder reconstruir. Y para reconstruir tenés que... es decir, no viene del aire, no hay... hay que devolverle. Hay que devolverle, sí, el nitrógeno vendrá del aire, y el carbono también, pero después los nutrientes. Bien, bien. Gracias a los tres. No se van a ir tan rápido igual. Tengo un juego. ¿Ya terminó? Para cerrar. ¿Vos querés decir algo? Teníamos más cosas para decir, tenemos un montón más. Yo sé, pero... El tiempo es tirano. Muchas ganas de venir cuando Lucía me llamó y voy a viajar hasta Buenos Aires. ¿Qué tema? No. Pero me dijeron que estaba Aide y Esteban y sabía que iba a salir aprendiendo. Y en esto que aprendí y que uno termina aprendiendo y generando, quiero hacer un pequeño comentario. Haga. Porque si no se sigue exigiendo a la ciencia. Y yo me recibí en el 98, en el 98 Fontaneto, ¿se acuerdan de Fontaneto? Sí. Escribió un paper en el cual muestra cómo el azufre pega un salto a la fertilización de nitrógeno, ¿no? Esteban puede dar cátedra de eso. Sí, el azufre, el nitrógeno solo no va a ser un plato en algún momento, pero si nos olvidamos del azufre, ahora si nos olvidamos del azufre, pegaba ese saltito. Y allí hablaba de análisis de suelo. Cantidad de nitrógeno con un análisis de suelo. Que el azufre potenciaba el nitrógeno. Entonces yo hago me vengo ahora, eso fue en el 98, 20 y pico años a hoy. Yo tenía 26 años a hoy. Qué chiquita. Y digo, si Fontaneto se levanta hoy y vuelve, seguramente va a decir, todo el mundo hace análisis de suelo. Porque era su línea de trabajo, había que hacer análisis de suelo para fertilizar bien un cultivo o nutrir bien un cultivo. Tratemos de hablar de nutrición y no de fertilización como una de las formas de nutrir, pero no puedo no entender que tengo y poner
encima, si uno mira en las gramíneas, es el insumo más caro, digo, que se lleva gran parte del costo. Bueno, hoy a Fontaneto le diríamos, perdón, el 30% hace análisis de suelo, el resto fertiliza con nitrógeno, que es uno de los fertilizantes más caros, o que se llevan gran parte del costo a ciegas. Nos llevamos el azufre, así que nada, digo, me parece que tenemos muchas cosas para replantearnos adentro y poder mejorar el sistema, y si Fontaneto se levanta, hacerle entender que les hicimos caso, que ese paper del 90 y eso no funcionó. Y es lo último que pongo y me quiero ir. Digo, me parece que tenemos que romper esto, que Esteban lo dijo y me encantó. Digo, tenemos de dejar de creer que cuidar el suelo es tener hambre, o fundirnos hoy para tener suelos mejores. Sostenibilidad no es eso. Sostenibilidad es producir hoy mejor, y como bien dice Esteban, mejoré mis suelos y ante una condición aumenté mi eficiencia de uso de agua, porque mi manejo hizo que aumente mi eficiencia de uso de agua, y a la misma cantidad de agua de milímetros que tengo con mis vecinos, los maíces, que bien decía Esteban, estaban mucho mejor que el resto, y no se fundió, sino que ganó más plata que el resto. Digo, esto de creer que la sostenibilidad es fundirse hoy para el futuro, no es así, ¿no? Nuestros suelos responden, si bien es un proceso, pero empiezan a responder a medida que les hacemos un poquito de cariño y podemos verlos, eso digo, ¿no? Así que nada, ese pequeño detalle, y te dejo porque, perdón, me fui. No, excelente, me gusta como cosas. Está bien, te inspiran. Me inspiran. Tanta sabiduría me inspira. Me encanta, qué lindo. Vamos a cerrar con una trivia de suelos. Bueno. Ops. ¿Están? La cosa es así, yo tiro una pregunta al aire y tiro las 3 opciones de respuesta. Aide, no me espíes. Por favor, vos quedate ahí, pero no me espíes. Bien. Estamos sin anteojos. Recordá, Carola, que somos gente grande sin anteojos. Perfecto. Y además, Aide y Esteban no necesitan espiar. Yo, si me puedo sentar a lo tuyo, me hagas un favor. Por favor. Tiro la pregunta, las 3 opciones, y el que más rápidamente dice yo, responde. Si responde bien, suma un punto. Si responde mal, alguno de los otros que no había levantado la mano puede decir yo y rescatar. Le apuesto a eso. Exacto. A que otro se equivoque. El que más puntos junte de las 5 preguntas de la trivia de suelos se lleva un mate como el que me estoy tomando yo. Wow. De macro. ¿Estamos? Bueno. Perfecto. 1. En un análisis de suelos, ¿qué elemento se considera un micronutriente esencial para la fotosíntesis a pesar de requerirse en pequeñas cantidades? Opciones: A, magnesio; B, calcio; C, hierro. Marcelo. Magnesio. Marcelo levantó primero. Digan yo, así los demás saben que el otro lo dijo Magnesio, antes. que es el centro de la clorofila. A mí me dijeron que hierro. Ah, muy bien. A ver, hierro. La función principal del hierro en las plantas es la producción de clorofila y actúa como un catalizador para el transporte de oxígeno en las hojas para el proceso de la síntesis de la clorofila. La profe me dice que sí, porque yo de esto saben que no es lo mío. Fue una pregunta engañosa, capciosa. Yo soy engañosa. profesor. Porque te dijo micronutriente y claro, y calcio, y Te magnesio paso son el teléfono a mesonutrientes. Lucía Morazo, nuestra productora, todas las quejas. Muy bien. ¿Sí? Sí, Pero capciosa, Lucía. Estuviste capciosa. segunda, vamos por la revancha, Marcelo. Prefiero que no. Prefiero no hablar. No, No. subite. ¿Cuál es el principal componente orgánico del suelo que contribuye a su fertilidad? Opciones: A, minerales; B, materia orgánica; C, agua; y tengo D, arena. Aide. Materia orgánica. Materia orgánica. Incluye restos de plantas, animales y microorganismos en descomposición y es fundamental para mejorar la estructura del suelo, retener nutrientes y agua y fomentar la actividad biológica, que es casi lo que ustedes me han dicho. Bien, Lucía, ahí no estuvo capciosa. Bien. Una queja menos para el libro. 3. Vamos con la 3. Vamos. La capacidad de intercambio catiónico es crucial para la fertilidad del suelo. ¿Qué factor tiene un impacto directo en la capacidad de intercambio catiónico de un suelo? A, estructura del suelo; B, textura del suelo; C, contenido de agua; D, temperatura del suelo. ¡Ay, a la vez! ¿Sí? ¿La vas a...? Oh. No querés Mirá que es tu revancha también. ¿Se la cedes? A ver, Aide. textura. Textura del suelo, excelente. La textura del suelo, que refiere a la Yo no la proporción sé de arena. ¿No la sabés? No sabía ninguna de todas Bien, estas. aprendimos algo. Estoy aprendiendo un Los dos. montón. Qué bien. Me gusta esto. Excelente. Vamos por la cuarta. ¿Cuántos puntos tenemos? Aide tiene 2 y hasta ahí estamos. Uf, les viene ganando. Tienen que Sí, yo te dije que nos iba a ganar. Uno de ustedes dos tiene que responder bien las Te próximas lo dos dije para muy claro empatarle. que nos iba a ganar. Ok. Que es la más competitiva de los 3. Pobre Aide. 4. ¿Cuál es el componente de suelo que afecta el pH y por lo tanto la disponibilidad de nutrientes para las plantas?
A, carbonato de calcio. B, materia orgánica. C, minerales arcillosos. D, sales solubles. Yo ya la miro a Aide, pero de ñoña que soy. También es capciosa esa. Pero ¿También es capciosa? Bueno, arriesguense, a ver. ¿Cómo es? ¿Nos puedes repetir la pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es el componente del suelo que afecta el pH y por lo tanto la disponibilidad de nutrientes para las plantas? A, carbonato de calcio. B, materia orgánica. C, minerales arcillosos. D, sales solubles. Bien, yo voy por la A, pero... Bien. ¿Vos también? ¿Vos? Pero, ¿Dudas? Pero el buffer está ahí metido. Bueno, La están materia bien los orgánica dos. como buffer Están está muy bien metida. los dos. Es media capciosa también, Ah, Lucía. Punto de sí, nuevo sí. para... Lucía, una cruz más. Otra cruz más, Lucía. Media capciosa. Mala, es malísima. Mala. La quinta. La última. Vamos, la que define que Aide se lleva el mate. La relación entre la porosidad y la densidad del suelo se puede describir como A, inversa. B, directa. C, no relacionada. D, variable. Los dos, a ver, a coro me la van a decir. Y si ella Inversa. gana, si ella la dice bien también, se lleva el mate igual. Inversa. Inversa. A mayor Inversa. porosidad, menor densidad. Qué buenos alumnos que son. Excelente. Bueno, Aide, te voy a dar tu mate. Muy bien, muy Aide. Te lo avisamos, Aide, te lo voy a dar aclaramos. tu mate, este es tu regalo. Bueno. Por ser la más estudiosa de los tres. Impecable. Muy bien, Aide. Te felicitamos. Gracias. Ellos antes del aire me dijeron, seguro gana Aide. Lo sabíamos. Sabíamos. La Gracias. conocemos, Me dejaron Aide. ganar. Gracias a los tres por haber venido, por haber participado. Marcelo Arriola, Muchísimas gracias. muchas gracias, fue un placer. Esteban Ciarlo, también, gracias. Muchas gracias, Carola. Y gracias a Aide Steinbach. Perfecto. Qué Gracias, difícil. Carol. Gracias a los tres. Gracias. A ustedes también por estar ahí, por seguir cada episodio. Les recuerdo, en Spotify, Aprecid, somos un podcast. En YouTube, ven cada episodio. Y además, leen la revista mensual que hace Prospectiva el equipo de Aprecid en aprecid.org.ar. Gracias y hasta el próximo episodio. Chau.